La verdad es que tú sabías que iba a terminar así. Desde el primer mensaje, desde la primera cita, desde la primera vez que te dejó en visto, ya lo sabías. Pero igual te quedaste, igual te ilusionaste, igual construiste castillos en una relación que ni siquiera existía. No fue él, fuiste tú, negando las señales, ignorando las ausencias, aceptando migajas, como si fueran amor. Y lo peor es que esta no es la primera vez. Ya perdiste la cuenta de cuántas veces te enamoraste de hombres que no saben quedarse, de hombres que te prometieron el cielo y te dejaron en el suelo. Carl Jung lo dijo, y no hay manera bonita de traducirlo. Hasta que no hagas consciente tu inconsciente, vas a seguir repitiendo el mismo dolor, con distinto nombre. Y hoy, tú estás repitiendo, otra vez. Pero si estás aquí, es porque hay una parte de ti que ya se cansó, una parte que ya no quiere llorar por alguien que nunca estuvo realmente. Hoy no vengo a darte frases de superación, ni a decirte que sonrías y sigas adelante como si nada. Hoy voy a mostrarte, paso a paso, por qué sigues atrayendo a hombres emocionalmente indisponibles. Y lo más importante, cómo romper este ciclo de una vez por todas. No va a ser cómodo, no va a ser rápido, pero si te quedas hasta el final, te prometo que esta vez vas a entender lo que nadie te explicó. Activa tu like, suscríbete y prepárate, porque lo que vas a escuchar es la verdad, que tu alma lleva años esperando. La mayoría de las mujeres que hoy están atrapadas en este ciclo creen que el problema es el hombre. Creen que si encuentran a alguien más maduro, más cariñoso, más emocionalmente disponible, todo va a cambiar. Pero la verdad es que no importa cuántas veces cambies de nombre, de rostro o de historia, si tu raíz inconsciente sigue vibrando en carencia, vas a seguir atrayendo el mismo dolor, envuelto en diferentes envoltorios. Y te lo voy a decir sin rodeos. No estás enamorada de él. Estás enamorada del patrón, de esa montaña rusa emocional que te hace sentir viva por un momento, pero que te deja rota, cada vez. Carl Jung lo explicó con una claridad brutal. Todo lo que reprimimos, todo lo que negamos, termina proyectándose fuera, buscando manifestarse a través de las personas que elegimos. Y tú, inconscientemente, llevas años eligiendo el mismo arquetipo disfrazado. Hombres fríos, distantes, emocionalmente cerrados, pero con suficientes momentos de ternura para que te quedes enganchada, esperando más. ¿Por qué? Porque en el fondo, tu herida de infancia te enseñó que el amor es algo que se gana, que se persigue, que se mendiga. Tal vez fue un padre ausente o una figura de autoridad emocional que te enseñó que solo eras digna, cuando eras perfecta, obediente o sacrificada. Y ahora, sin darte cuenta, tu inconsciente busca recrear ese mismo escenario, una y otra vez, como si repitiendo el dolor pudieras cambiar el final. Te contaré una historia real que retrata esto mejor que cualquier teoría. Ella se llamaba Laura, una mujer fuerte, trabajadora, inteligente, de esas que todos admiran, pero que por dentro se sentía pequeña cada vez que se enamoraba. Su patrón siempre era el mismo: hombres ocupados, con vidas complicadas, que le decían que la querían, pero que nunca estaban cuando ella más los necesitaba. Conoció a Daniel, un hombre mayor, con problemas de compromiso, pero con un encanto que desarmaba. Al principio, todo era atención, mensajes, palabras bonitas, pero apenas ella empezó a mostrarse más disponible, él empezó a alejarse. Silencios, excusas, y esa frase que tantas veces había escuchado: no estoy listo para una relación. Y Laura, en lugar de irse, se quedó. Hizo lo que siempre hacía: justificarlo, esperarlo, conformarse con migajas, hasta que un día, después de una noche de lágrimas, con el teléfono en la mano y el corazón en el suelo, encontró una frase de Jung que le cambió la vida. Uno no se ilumina imaginando figuras de luz,
sino haciendo consciente la oscuridad. Ese día, entendió que el problema no era Daniel, ni los hombres anteriores. El problema era la herida no sanada que la hacía elegir siempre lo mismo. Y por primera vez, en años, no escribió, no llamó, no explicó. Simplemente, eligió no seguir rompiéndose. Y te lo cuento porque tal vez tú también necesitas ese momento. Ese instante brutal de darte cuenta que el patrón no se va a romper solo, que no es cuestión de encontrar al hombre correcto, sino de convertirte tú en la mujer que ya no vibra en carencia. Porque mientras sigas queriendo ser elegida por alguien que no sabe elegirte, vas a seguir repitiendo. Y esa es la raíz más profunda de tu dolor. Pero quédate, porque en el próximo punto te voy a revelar cómo esa herida, sin que te des cuenta, es la que está moldeando tu energía y haciéndote vibrar exactamente en la frecuencia de quienes no pueden darte amor. Y aquí es donde empieza lo más doloroso, porque no solo atraes a hombres que no te eligen, también empiezas a vibrar como una mujer que no se elige a sí misma. Tu energía, aunque no lo digas en voz alta, grita desesperación. Y ellos, aunque no lo sepan explicar, la sienten. Sienten tu miedo a perderlos. Sienten tu urgencia disfrazada de cariño. Sienten tu necesidad de ser suficiente, aunque tengas que romperte para encajar en su vida. Y el daño no es solo emocional, también es psicológico. Empiezas a perder tu autoestima, dejas de confiar en tu intuición, te vuelves hipervigilante, analizando cada mensaje, cada silencio, cada reacción, como si tuvieras que descifrar un código imposible solo para saber si todavía te quiere. Tu ciclo de sueño se arruina, tu concentración en el trabajo desaparece. Empiezas a aislarte de tus amigas porque te da vergüenza contarles que otra vez estás enredada con alguien que no te da lo que mereces. Y tu reputación emocional también empieza a romperse. La gente que te quiere empieza a verte como esa mujer que siempre está llorando por el mismo tipo de hombre. La que siempre dice que esta vez es diferente, pero termina igual, vacía, rota, preguntándose qué hizo mal. Y lo peor es que incluso cuando él se aleja, tú sigues ahí, emocionalmente atrapada, revisando sus redes, buscando señales, convenciéndote de que si cambias algo en ti, él va a volver, como si todo dependiera de ti, como si tu valor fuera una moneda de negociación, como si tu dignidad tuviera precio. Pero lo más brutal es que mientras más te esfuerzas por agradar, menos efecto tienes en él, porque la energía no miente. Puedes escribirle los mensajes más dulces, puedes ser la más comprensiva, la más disponible. Pero si tu vibración interna dice, tengo miedo de que me abandones, él lo va a percibir, aunque no pueda ponerlo en palabras. Carl Jung lo explicaba desde la psicología profunda. La energía que llevas dentro, la que sale de tu herida, se convierte en un imán, pero no atrae lo que sueñas, atrae lo que necesitas repetir para que finalmente te des cuenta. Y aquí quiero contarte la historia de Valeria, una mujer increíble, con una carrera exitosa, con un grupo de amigas que la adoraban, pero emocionalmente hecha pedazos. Cada vez que conocía a alguien, entraba en el mismo juego, darlo todo, desde el primer día. Se adaptaba a los horarios de él, cambiaba sus planes por complacerlo, dejaba de salir con sus amigas por estar disponible. Y cuando él empezaba a alejarse, ella intensificaba el esfuerzo. Le enviaba mensajes a cualquier hora, le proponía planes, le escribía textos largos explicándole cómo se sentía, como si explicar más fuera la solución. Pero lo único que conseguía era alejarlo más, porque lo que Valeria no entendía era que su ansiedad emocional era más fuerte que cualquier palabra bonita. Su vibración decía, por favor, elígeme. Y esa energía, lejos de atraer, empujaba. La consecuencia fue devastadora. Valeria entró en un estado de ansiedad crónica. Empezó a desarrollar insomnio,
ataques de pánico y una sensación de vacío que ni siquiera su éxito profesional podía llenar. Llegó a un punto donde empezó a creer que el problema era su físico, su edad, su forma de ser, cuando en realidad el problema era la energía de carencia que venía arrastrando desde mucho antes. Y te lo digo con toda la dureza que esto merece, porque tal vez tú también estás viviendo lo mismo. Tal vez también estás entregando de más, esperando de menos y rompiéndote en el proceso. Pero quédate, porque en el próximo punto voy a empezar a mostrarte cómo empezar a salir de este ciclo. Porque sí, hay salida, pero primero necesitas hacer algo que te va a doler, dejar de perseguir y empezar a recuperar tu centro. Y aquí es donde empieza la parte más cruel de este proceso, porque cuando no haces consciente tu herida, entras en un ciclo que te destruye, lenta, pero profundamente, el ciclo del autoabandono. Primero, te abandonas en lo pequeño, dejas de decir lo que sientes, por miedo a incomodar, aguantas sus silencios, sus idas y vueltas, sus excusas, porque tienes terror a parecer demasiado intensa. Aceptas planes de última hora, cambias tu rutina, dejas tus propios compromisos, solo para estar disponible cuando él decida tener tiempo para ti. Y cada vez que haces eso, cada vez que eliges su comodidad por encima de tu dignidad, te vas perdiendo. Un poco más. Después, te abandonas en lo emocional. Empiezas a normalizar la ansiedad, el insomnio, las lágrimas a escondidas, los episodios donde revisas su última conexión, donde te muerdes la lengua para no escribirle, donde te preguntas una y otra vez si fuiste suficiente, mientras él ni siquiera se detiene a pensar en ti. Y por último, llega el abandono más peligroso de todos, el abandono de tu esencia. Dejas de reconocerte. Empiezas a sentir que te estás convirtiendo en una versión rota, desesperada, irreconocible. Pero aún así, te quedas. Sigues dándole oportunidades. Sigues explicándole tus emociones. Sigues justificando su falta de compromiso, como si tu valor dependiera de que él, finalmente, te elija. Te contaré la historia de Camila, porque sé que muchas se van a ver reflejadas en ella. Camila era de esas mujeres que siempre daban más de lo que recibían. Conoció a Leo en una etapa donde se sentía vulnerable. Acababa de salir de otra relación fallida, y su autoestima estaba hecha pedazos. Leo, desde el principio, fue inconsistente. Un día le escribía mensajes largos. Le decía que la extrañaba, que la quería cerca, y al día siguiente desaparecía por completo. Camila, en lugar de tomar distancia, hacía lo que siempre había hecho, esforzarse más. Le preparaba sorpresas, le enviaba textos llenos de cariño, le perdonaba desplantes, lo defendía frente a sus amigas, inventaba excusas para justificar su indiferencia. Y cada vez que él regresaba, Camila sentía un alivio momentáneo, como si ese regreso validara su dolor. Pero lo que no veía era que cada vez que se quedaba, lo hacía desde un lugar de autoabandono emocional. Su salud empezó a deteriorarse, dejó de comer bien, empezó a perder peso o a comer por ansiedad, dependiendo del día. Su trabajo se convirtió en un caos, porque su mente ya no podía concentrarse. Dejó de ver a su familia, dejó de hacer las cosas que amaba, dejó de ser ella. Su vida empezó a girar alrededor de un hombre que, en el fondo, nunca estuvo realmente. Y la realidad más cruel es que él lo sabía. Sabía que podía irse y volver y que ella seguiría ahí. No porque fuera mala persona, sino porque el ser humano siempre responde a la energía que recibe. Y la energía de Camila era la de una mujer que, con cada mensaje, con cada oportunidad, con cada silencio que aceptaba, estaba gritando: haz conmigo lo que quieras, solo no te vayas. Hasta que un día, después de una noche entera llorando en el suelo de su cuarto, con el teléfono en la mano y el corazón hecho cenizas, Camila entendió algo brutal. Me estoy perdiendo a mí por tratar de retener a alguien
que nunca quiso quedarse. Y te lo digo así, sin adornos, porque tal vez tú también estás en ese punto. Tal vez también llevas meses o años abandonándote en dosis pequeñas hasta el punto en que ya no sabes cómo volver a ti. Pero quédate, porque en el próximo bloque te voy a mostrar cuál es el primer paso para romper este ciclo de una vez por todas. Porque seguir así solo te va a llevar a un lugar más vacío, más ansiedad y más dolor. Y aquí, justo aquí, empieza la línea que separa a la mujer que sigue repitiendo el ciclo, de la que por fin empieza a despertar. Porque después de tanto autoabandono, de tanto dolor acumulado, llega un momento donde el cuerpo, la mente y el alma simplemente ya no aguantan más. Y es en ese punto donde surge una elección interna. Seguir persiguiendo lo que te rompe o empezar a convertirte en la mujer que ya no se persigue a sí misma. Pero para entender esto, primero tienes que ver el daño que ese ciclo ya te causó. Y te lo voy a mostrar contándote la historia de Paula. Paula, como muchas, conoció a un hombre justo en el peor momento emocional de su vida. Él venía de una relación recién terminada, cargado de heridas, de inseguridades, de confusión emocional. Pero como suele pasar, Paula creyó que podía ser la excepción, que con su amor, su paciencia y su entrega, él iba a sanar, iba a cambiar, iba a elegirla. Al principio, él era atento, cariñoso, le escribía mensajes largos, le contaba detalles de su vida, le decía que nunca había conocido a alguien como ella. Paula se ilusionó, le creyó cada palabra, se convenció de que esta vez, por fin, todo iba a ser diferente. Pero lo que no vio fue que ese hombre estaba roto, emocionalmente inestable, lleno de miedos, incapaz de sostener una relación sana y completamente perdido en sus propios fantasmas. Y la relación, que al principio parecía un refugio, se convirtió en un campo de batalla emocional. Un día la buscaba, al otro día desaparecía. Un día le prometía cosas, al siguiente la dejaba en visto durante días. Jugaba con sus emociones, proyectaba en ella sus propias heridas. Y Paula, en lugar de alejarse, se quedaba. Intentaba salvarlo, justificarlo, entenderlo, mientras por dentro ella misma se desmoronaba. Y las consecuencias no tardaron en llegar. Paula empezó a faltar al trabajo, a llegar tarde, a cometer errores que nunca antes cometía. Su rendimiento cayó y con él su estabilidad financiera. Perdió clientes, oportunidades y poco a poco su reputación profesional se fue desgastando. Pero lo más doloroso no fue eso, fue el daño a su salud mental. Ataques de ansiedad, insomnio crónico, episodios de llanto incontrolable, pensamientos obsesivos, pérdida total de motivación. Su casa, que antes era su refugio, se convirtió en un lugar lleno de caos, platos sin lavar, ropa acumulada, un reflejo perfecto de lo que estaba pasando dentro de ella. Amistades de años se alejaron, cansadas de verla caer en la misma historia una y otra vez. Su familia, preocupada, ya no sabía cómo ayudarla. Y Paula, en silencio, empezó a sentir que había perdido no solo su relación, sino su identidad. Ya no sabía quién era, ya no recordaba cómo era su vida antes de él. Su autoestima estaba en el suelo, su energía hecha pedazos, su fe en el amor completamente rota, y todo por una razón, porque Paula, como muchas, había olvidado una verdad básica. Cuando tú no te eliges, la vida te lo recuerda, a través de cada rechazo, cada abandono y cada silencio que aceptas. Pero aquí es donde empieza el giro, porque incluso desde lo más profundo del dolor, incluso cuando parecía que ya no podía más, Paula, un día, después de una crisis de ansiedad, respiró hondo, se miró al espejo
Y se hizo la pregunta que lo cambió todo. ¿Hasta cuándo voy a seguir traicionándome por alguien que ni siquiera sabe lo que quiere? Y ese fue el primer paso. El principio de un proceso que no fue fácil, pero que la llevó, poco a poco, a dejar de perseguir y a empezar a elegirse. Y de eso te voy a hablar en el próximo bloque. Porque si tú también estás cansada de perderte, si tú también sientes que ya no puedes más, lo que viene es para ti, el inicio del retorno a ti misma. Aquí es donde muchas creen que el problema está solo en ellos, en los hombres que no saben amar, en los que huyen, en los que no saben comprometerse, pero la verdad es que sin darte cuenta, tú estás activando algo dentro de ellos, algo que ni ellos mismos saben cómo manejar, su sombra. Carl Jung lo explicó mejor que nadie. Cada hombre proyecta en la mujer aquello que no ha integrado en sí mismo. Y cuando una mujer se presenta desde la carencia, desde el miedo, desde la ansiedad, ellos proyectan rechazo, evasión, indiferencia. Pero cuando una mujer se presenta desde su centro, desde su claridad emocional, lo que ocurre es completamente distinto. Te contaré la historia de Elena, porque Elena no siempre fue la mujer fuerte que es hoy. Durante años, cayó en el mismo juego que tú, hombres inestables, confusos, emocionalmente dañados, la buscaban, la llenaban de promesas y después la dejaban esperando, mirando la pantalla, preguntándose qué hizo mal. Pero un día, después de su última relación tóxica, Elena se cansó de su propio dolor. No fue de un día para otro, ni fue gracias a un video motivacional. Fue un proceso largo, incómodo, lleno de noches solitarias y de días donde tuvo que aprender a sostener su ansiedad sin escribirle a nadie. Empezó terapia, empezó a leer, a escribir, a conocerse de verdad, a entender, por fin, que su valor no dependía de ningún hombre. Y algo en su energía cambió. Ya no respondía de inmediato a mensajes tibios, ya no aceptaba disculpas vacías, ya no se quedaba donde no había claridad. Aprendió a sostener el silencio, sin romperse por dentro, y empezó a decir lo que sentía, pero sin miedo al resultado. La diferencia fue brutal. Los mismos tipos de hombres que antes jugaban con ella, ahora la respetaban o desaparecían rápido, incapaces de sostener su presencia. Porque cuando una mujer habita su autenticidad, cuando se para firme, incluso en su vulnerabilidad, activa en ellos su sombra, esa parte que ellos llevan años evitando, la parte que les recuerda que no pueden controlarla, que no pueden manipularla, que no pueden tenerla, si no están dispuestos a dar lo mismo. Y no, esto no significa que la vida de Elena se volvió perfecta, no significa que dejó de sentir, o que nunca más lloró, pero sí significa que nunca más volvió a quedarse donde no se sentía elegida, porque su energía cambió, porque su vibración dejó de ser una súplica y se convirtió en una declaración silenciosa de dignidad. Y esto te lo digo a ti, mujer que estás escuchando esto. Si tú crees que jamás vas a poder ser esa mujer que pone límites, que sabe cuándo retirarse, que deja de rogar, te equivocas. Tú también puedes llegar ahí, pero no va a pasar esta noche, ni mañana, ni la próxima semana. Va a doler. Vas a tener recaídas. Vas a querer escribirle, buscarlo, aceptar menos de lo que mereces. Pero si sigues, si te sostienes, si eliges todos los días, no volver a traicionarte, te prometo que llega un momento en el que tu sola presencia empieza a activar en los hombres respeto o miedo a perderte. Y en ambos casos, ya no te van a mirar como antes, porque ya no eres la misma. Quédate, porque en el siguiente bloque te voy a contar cuál es el primer paso real para empezar a cambiar tu vibración desde adentro y romper de una vez por todas este ciclo que te está destruyendo. Y ahora, quiero que escuches esto con toda la atención que te queda, porque aquí es donde muchas se bajan del proceso, aquí es donde muchas eligen seguir igual,
por miedo a transformarse, porque la verdad es que cambiar duele, sanar incomoda, dejar de perseguir da miedo, soltar el control da vértigo. Y tú, si sigues como vas, si no haces nada, si eliges mirar para otro lado después de escuchar esto, vas a pagar un precio. Y no, no hablo de perder a ese hombre, porque la verdad, ya lo estás perdiendo todos los días. Desde el momento en que sigues persiguiendo a alguien que emocionalmente ya se fue. El precio real es mucho más alto. Es perder tu paz mental. Es pasar los próximos años repitiendo la misma historia, solo que cada vez con menos energía para levantarte. Es llegar a los 30, a los 40, a los 50, mirando hacia atrás y darte cuenta de que nunca fuiste realmente elegida por nadie, ni siquiera por ti. Es sentir que te volviste una sombra de lo que alguna vez soñaste ser. Es cargar con la vergüenza de saber que lo viste venir, que te diste cuenta, pero igual te quedaste. Es tener que explicarles a tus amigas, a tu familia, a ti misma, por qué otra vez te perdiste por alguien que jamás te eligió de verdad. Y si no haces algo ahora, eso es exactamente lo que va a pasar, porque nadie va a llegar a salvarte. No va a haber mensaje de disculpas que cure esto, ni un cambio repentino en él, ni un milagro emocional que lo convierta en el hombre que sueñas. Lo único que puede cambiar tu vida eres tú. Y por eso, ahora, te voy a hablar de lo que realmente necesitas hacer. Primero, necesitas parar. Parar de justificarlo. Parar de escribirle. Parar de idealizarlo. Parar de negociar con tu dignidad. Necesitas empezar a darte cuenta que esto no se trata de él. Se trata de ti, de cómo te has estado tratando, de cómo te has estado abandonando, de cómo te has estado conformando, por miedo a quedarte sola. Y aquí no te voy a pedir que te conviertas en una mujer fría, insensible, distante. Eso no es sanar, eso es reaccionar. Lo que sí te voy a pedir es que empieces, poco a poco, a volver a ti, a cerrar los ojos y preguntarte, ¿qué necesito yo hoy más allá de él? A recuperar tu energía, tu tiempo, tu mente, a poner límites, a volver a tus hobbies, a tus amigas, a tu familia, a ti. Sé que te va a temblar la voz cuando empieces a decir que no. Sé que vas a llorar en silencio la primera vez que no respondas a un mensaje que antes te hubiera tenido toda la noche despierta. Sé que va a doler, porque te vas a sentir vacía, pero lo que no sabes es que ese vacío es el espacio donde por fin vas a empezar a construir la mujer que mereces ser. No necesitas volverte una versión perfecta de ti. No necesitas fingir que no te importa. Solo necesitas elegirte una y otra vez, hasta que un día, sin darte cuenta, el dolor de perder a otro sea mucho menor que el orgullo de no volver a perderte a ti. Y te prometo, desde lo más profundo de mi corazón, que llega un momento donde mirar atrás ya no duele, porque sabes que nunca más vas a volver a ese lugar. Así que, si llegaste hasta aquí, respira hondo, sécate las lágrimas y prométete a ti misma que aunque sea incómodo, aunque sea lento, aunque sea difícil, esta vez vas a elegirte. Porque si no lo haces tú, nadie más lo van a hacer por ti. Quédate, porque en el próximo bloque te voy a explicar cómo esa energía nueva empieza a transformar no solo cómo te sientes, sino también cómo te perciben, incluso esos hombres que antes solo te querían a medias. Esto ya le pasó a mujeres que estuvieron exactamente donde tú estás hoy, mujeres que lloraron en el suelo, que escribieron mensajes que nunca fueron respondidos, que se miraron al espejo y no se reconocieron. Mujeres que sintieron que su vida ya no tenía sentido, porque todo, absolutamente todo, giraba alrededor de un hombre que ni siquiera las pensaba. Pero hubo una de la que quiero hablarte hoy. Ella se llama Claudia, y su historia es la que hoy te va a sacudir.
Claudia fue esa mujer que todos decían que tenía todo para ser feliz. Buena carrera, inteligencia, belleza, amigos que la querían. Pero por dentro estaba vacía, vacía, porque se pasó años mendigando amor de hombres rotos, hombres cobardes, hombres que solo sabían quererla a ratos, y cuando les convenía. El último fue el más brutal de todos. Un hombre emocionalmente inestable, que acababa de salir de una relación, lleno de traumas que nunca quiso mirar, y Claudia, como siempre, creyó que con suficiente amor podía salvarlo. Le aguantó desplantes, desapariciones, mentiras disfrazadas de confusión. Le esperó durante días enteros, mirando el teléfono, repasando cada conversación, intentando entender en qué había fallado. Su salud emocional colapsó. Empezó a faltar al trabajo, perdió clientes, su cuenta bancaria se fue a números rojos, su círculo de amigos empezó a distanciarse, cansados de verla volver siempre al mismo agujero emocional. Su reputación profesional quedó manchada porque ya no entregaba nada con la calidad que solía. Sus noches eran de insomnio, ataques de llanto, ansiedad paralizante, pensamientos oscuros. Y lo peor es que aún así seguía esperando un mensaje que no llegaba. Hasta que un día, después de otra madrugada llorando en el baño, sin comer, sin dormir, sin ganas de seguir respirando, Claudia se miró al espejo y por primera vez no se reconoció. Lo que vio fue una mujer rota, ojerosa, desgastada, una sombra de lo que alguna vez soñó ser. Y ahí, en ese momento, algo dentro de ella se rompió, pero esta vez no fue el corazón. Fue su tolerancia a seguir siendo menos de lo que merecía. Ese día, sin escribirle a nadie, sin publicar indirectas, sin pedir explicaciones, Claudia empezó a cambiar. No de un día para otro, no como si fuera magia. Le costó semanas de ansiedad, de llorar sin tener un motivo claro, de despertarse en medio de la noche con ganas de retroceder. Pero cada vez que quería volver atrás, se repetía a sí misma: nunca más me voy a arrastrar por alguien que no me elige. Empezó terapia, volvió al gimnasio, se reconectó con su trabajo, con sus amigas, aprendió a sostener sus emociones, a respirar, a salir a caminar cuando la ansiedad la quemaba por dentro. Y poco a poco, su energía cambió. La mujer que antes mandaba mensajes de madrugada, ahora tardaba días en responder a quien no le ofrecía claridad. La que antes decía sí a todo, empezó a decir no, sin sentir culpa. La que antes temía estar sola, empezó a disfrutar de su propia compañía. La que antes vivía esperando atención, empezó a recibir respeto, incluso de los mismos hombres que antes la daban por sentada. Y lo más impactante es que ese hombre, el que la rompió, volvió. Como todos vuelven cuando sienten que ya no tienen poder sobre ti. Pero esta vez, Claudia no tembló, no lloró, no se ilusionó. Lo miró con una calma brutal y le dijo: gracias por enseñarme hasta dónde puedo llegar, pero ya no soy esa mujer que conociste. Y no lo dijo para hacerlo sentir mal. Lo dijo porque era verdad. Y ahora te pregunto a ti, que estás escuchando esto: ¿cuánto más vas a seguir siendo la mujer que se arrastra, que ruega, que se pierde, solo por no saber estar sola un rato? ¿Cuánto más vas a seguir siendo la mujer que él olvida cuando tú no puedes olvidarlo a él? Porque sí, puedes convertirte en esa mujer fuerte, decidida, con una energía que no se mendiga, sino que se elige. Pero no te voy a mentir, va a doler, vas a tener recaídas, vas a sentir que te partes por dentro. Pero cada día, cada pequeño límite, cada vez que elijas no volver atrás, vas a estar más cerca de ser la mujer que mereces ser. Y te prometo que cuando llegues ahí, cuando tu energía cambie de verdad, van a notarlo. Todos, quédate, porque en el siguiente bloque te voy a revelar cuál es el verdadero secreto detrás de esa transformación energética.
¿Y por qué, cuando lo activas, ya no vuelves a ser la misma? Nunca más. Sé que lo que acabas de escuchar duele. Sé que en este momento tu garganta está cerrada, tus ojos están llenos de lágrimas y tu mente te está gritando que esto es demasiado, que es injusto, que ojalá las cosas fueran más fáciles, que ojalá no tuvieras que pasar por esto. Y créeme, entiendo cada emoción que estás sintiendo, porque este tipo de confrontación no se siente como un abrazo, se siente como un golpe directo al alma. Pero te lo prometo, es necesario, porque ya pasaste demasiado tiempo siendo suave contigo, justificando lo injustificable, esperando que el amor de alguien más cure la herida que solo tú puedes cerrar. Esta verdad duele hoy, para no doler toda la vida, porque lo que estás viviendo ahora, esta angustia, este vacío, esta sensación de que te estás desmoronando, es la antesala de algo mucho más grande, de tu despertar. Y sé que da miedo. Sé que cuestionas si realmente eres capaz de salir de esto. Pero quiero que sepas, con toda la fuerza que tengo, que sí puedes, que lo que hoy parece insoportable, mañana será la prueba de todo lo que lograste superar. Que cada lágrima que hoy cae, mañana será memoria, no herida. Esto no es el final, es el principio de una versión de ti que ni tú conoces todavía. Una mujer más fuerte, más consciente, más digna y sobre todo, más libre. Así que respira, porque aunque hoy duela, lo que viene puede ser mucho mejor de lo que alguna vez imaginaste. Ahora, antes de que te vayas, quiero que hagas una última cosa por ti. No por mí, por ti. Quiero que escribas aquí abajo, en los comentarios, estas palabras, como una promesa, como un grito silencioso, como un pacto contigo misma. Mi dignidad ya no está en negociación. Escríbelo con la rabia acumulada, con las lágrimas si hace falta, con el corazón latiendo fuerte, pero escríbelo, porque cuando lo escribes, lo afirmas, y cuando lo afirmas, lo empiezas a vivir. Y si este video te tocó, si algo en ti despertó, si por un segundo sentiste esa mezcla de dolor y esperanza, suscríbete ahora mismo. Hazlo por ti, por la mujer que estás empezando a ser. Activa la campanita, porque lo que viene en este canal no es contenido vacío, es transformación emocional real. Y no te vayas todavía, porque aquí en pantalla te voy a dejar el siguiente video. Ese que te va a enseñar cómo reprogramar tu energía, cómo volver a tu centro y cómo empezar, por fin, a ser magnética, desde tu verdad, no desde la carencia. Haz clic y sigue este proceso, porque ahora ya no hay marcha atrás. Esta es tu revolución emocional.